Alianza Nacional Renovadora, Ganar, Leonel 2020, presenta A Ganar. Muy buenas noches, amables televidentes de su programa A Ganar, órgano de difusión de la Gran Alianza Nacional Renovadora, Ganar. Lindsay Casajara. Buenas noches, Juárez. Y quien les habla, Juárez Castillo, para ustedes esta noche, con el comentarios y análisis del principal acontecimiento, yo diría que muchos años de la vida política, social e histórica de nuestra nación, el espectacular, el magistral discurso del doctor Leonel Fernández Reina el domingo en la noche. Anoche. Una joya de discurso. Porque no solo fue el recuento histórico, fue el análisis de las personalidades, de los comportamientos frente a los hechos históricos que retratan lo gigante que es el doctor Leonel Fernández Reina con relación al enanismo de sus adversarios. Enanismo, no hay otra manera que describirlo. Falta de grandeza, falta de hidalguía, falta de compañerismo, falta de altura de metas, que al doctor Leonel Fernández le han sobrado siempre. Esa hilvanación de acontecimientos que hizo el doctor Leonel Fernández Reina en ese discurso para poder justificar, explicar y justificar lo que definitivamente era un paso o es un paso muy importante en su vida. Claro, después de 46 años militando en el PLD. Lo explicó de una forma magistral. Es más, quisimos hacer un esfuerzo porque hoy el doctor Leonel Fernández, en la misma noche, a partir de anoche, en la misma noche, a partir de que terminara el discurso, él difundió el mismo con mensajes sintetizados de Twitter que extractaban los principales párrafos. Y nosotros consideramos que fue de tanta trascendencia esos mensajes. Y quizás estamos casi seguros que todos nuestros televidentes y el país entero presenció ese discurso. Pero no es lo mismo presenciarlo que analizarlo. Sí, así es. Porque pocas piezas oratorias en este país se han pronunciado con un sentido tan específico de lo que estaban describiendo. Estamos hablando de una narrativa de lo que es un comportamiento político de altura, un comportamiento político trascendente frente al devenir histórico de la nación, del principal líder político actual que tiene la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández Reina, frente a sus adversarios que han sido el sumum de la soberbia, de la hipocresía, de la falsía, de la trampa, de la mezquindad, probado en los hechos. No es nada más de palabra, no, probado en los hechos y de qué manera. Por eso, Lindsay, yo quisiera, con la ayuda del máster, que empezáramos a analizar estos extractos del discurso, porque es importante que él lo fue desarrollando en una forma cronológica, porque quizás muchas de las cosas que pasaron ahora en las primarias son el resultado de un comportamiento muy marcado, de un carácter muy marcado que le sale a Danilo Medina en las coyunturas como esta. Que dicho sea de paso, en la tarde de hoy, si le faltaba una prueba al doctor Leonel Fernández, porque definitivamente que independientemente de la erudición es un hombre con suerte. Hoy Danilo Medina va a una cancha que hay ahí en el Teo Cruz y con un grupo de 3 gatos que llevaron ahí dije, para un pleno de dirigentes. Y se demuestra exactamente. Se desnuda frente un manojo de rencores, de furias, de falsías, de resentimientos, ni más ni menos lo que había descrito el doctor Leonel Fernández. Pero vamos a ver, porque lo vamos a analizar también esas palabras
fúricas de Danilo en la tarde de hoy también la vamos a analizar. Claro. Pero es importante que le demos principalía a la pieza magistral e histórica que el doctor Leonel Fernández Reina pronunció en la noche de anoche domingo. Vamos a ver cómo empiezan estos mensajes. En el año 2000 no tuvimos éxitos. Él recuerda la experiencia del año 2000. Los resultados finales fueron 49.8 en favor del candidato del PRD y 24.7 en respaldo del candidato del PLD. Eso significaba desde el punto de vista legal que tenía que realizarse una segunda vuelta electoral. Vamos al próximo. En este contexto, nuestro candidato presionaba a la dirección del partido para que se formara una comisión que visitara al doctor Balaguer a fin de conquistar su apoyo para una segunda ronda electoral. Quien, viendo la realidad del cuadro se presentaba, desestimó la propuesta. Eso es importante explicarlo. Cabe observar, oigan bien, esto es lo principal, la obstinación frente a lo imposible. Oigan bien, porque esto es recurrente. Sí. Esto es ni más ni menos lo que ha sucedido siempre. O sea, desde el año 2000, Cuando él empieza ya a dar... Era un enfermo de aferrarse a los imposibles políticos para imponer su voluntad por arriba de todo. Dice, frente a lo imposible del entonces, el entonces candidato y hoy presidente de la República. Cabe observar la obstinación. Fue la primera vez, dice el doctor Leonel Fernández, que puso en evidencia ese rasgo conductual de no comprender los límites de las cosas, así es, sino de que considerar que por mera voluntad todo es posible. Si no es por las buenas, por las malas. Por las malas. Fíjense, para el 2004 resultaba incontrovertible que yo sería el candidato del PLD y del país para terciar en los comicios presidenciales que ganamos en forma arrolladora. Único referente viviente con experiencia para gerenciar el Estado sumergido en grave situación de crisis. Pero yo te propongo, Juárez, que analicemos esa parte donde él habla del año 2000 para continuar entonces luego el 2004 sí. Y hacerlo por parte. Lo importante, sí, porque el discurso es largo. Lo importante es, incluso yo creo que es mejor que lo vamos comentando con el tuit puesto. Porque lo que él quiso resaltar con ese mensaje es que ese gesto de la personalidad de Danilo no es de ahora, no es de ahora. Sí. Él es así. Él, o hace las cosas como él quiere o él enfrenta y trata de imponer. Es un dictador. Sí, pero no una persona que no eso. concilia, que no comprende las cosas. Sí, no solamente es eso. O sea, no es que no la comprenda, es que él entiende que las cosas, para poder lograrlas como él quiere, se pueden hacer o a las buenas o a las malas. Sí. Si hay que acudir a artimañas, que se acuda a artimañas. Exacto. Pero por otro lado, también él mencionaba algo muy importante. Y es que en ese momento, cuando pierde Danilo Medina la candidatura, él dice muchos, o él mismo no lo comprendía, y su entorno, su grupo. Sí. Y entonces acusaban a Leonel Fernández de que Leonel, como lo hizo hoy Danilo Medina, que volvió a acusar a Leonel Fernández de que Leonel no lo apoyó. Imagínense, perdiendo por 24 puntos. Sí, y Leonel entonces ahí dice, entonces yo le dije a esos compañeros, el que no entendió por qué nosotros ganamos en el 96, no puede entender por qué perdimos en el 2000. O sea, Leonel Fernández ahí también narra cómo él llega al poder y lleva su partido al poder en el 96. ¿Bajo qué? Una situación de una coyuntura. Porque un frente patriótico. Claro, esa coyuntura fue lo que lo llevó a la victoria con ese frente patriótico, donde el Partido Reformista Social Cristiano hizo una alianza estratégica con el Partido de la Liberación Dominicana, que fue lo que catapultó, que llevó a cabo esa candidatura del doctor Leonel Fernández. Y entonces no era posible ganar en el 2000 si no se mantenía el frente. Si no se mantenía el frente era imposible, porque lo que Leonel no dijo es algo que yo narraba esta mañana en mi programa, de un militante del Partido de la Liberación Dominicana, el jovencito
fue a visitar a Joaquín Balaguer, porque imagínate, ¿quién no quería conocer al doctor Joaquín Balaguer? Un hombre histórico, un hombre importantísimo todavía a la luz de hoy, queda ahí plasmado para la historia lo que fue Balaguer como político, ese gigante de la política. Y entonces él le preguntó, doctor, un muchacho todavía doctor, ¿y quiénes son las personas de los tres partidos principales, Partido Reformista, PRD y PLD, que hay que tenerle cuidado y temor? Y dije que Balaguer se rió con la risita de él, dije, bueno, del Partido Revolucionario Dominicano, mencionó una figura que ya murió. Sí, ya murió, sí. Del Partido Reformista, Amable Aristi Castro, y del PLD, Danilo Medina. Sí, imagínese. Entonces ya Balaguer tenía una concepción de lo que era Danilo, porque Balaguer, un hombre de Estado, un hombre que manejaba muchas informaciones, y Danilo, un hombre que empezó, uno de los pocos PLDistas que empezó a tener poder desde mucho antes que Leonel, primero en aduanas y luego en la Cámara de Diputados. Sí, entonces ya tenía ahí un background y el doctor Balaguer lo conocía. Por eso fue importante lo que dice el doctor Leonel Fernández. Con 24 puntos por debajo del candidato a la segunda vuelta era una locura. Era una locura. Sin embargo, la obstinación de Danilo era la revelación de su carácter. La obstinación ante lo imposible. Ante lo imposible. Entonces sigue describiendo el doctor Leonel Fernández Reina. Vamos a ver los próximos. Sí. El proceso del 4, cuando él dice que era evidente que la candidatura que podía resultar arrolladora era la de él en el 2004. En la próxima él dice... Vamos a la próxima. En el 2007. En el 2007 todas las encuestas me presentaban como virtual ganador para la primaria del partido. Y era natural que así fuese, pues desde nuestro retorno al poder, la crisis económica y social heredada del gobierno anterior se dio. Sigan. Vamos a ver si nos siguen los pasos. Tiene que seguir, sí. Cuando aspiramos a presentarnos para un segundo mandato consecutivo en el 2008, en esa ocasión no tenía ningún impedimento constitucional, pues mi antecesor la había modificado para su propio provecho político. El exsecretario de la presidencia nos desafió en la lucha por la nominación presidencial del PLD para las elecciones del 2008. De nuevo volvió a obstinarse y empersinarse, con lo que resultaba una quimera imposible de alcanzar. Él no podía ganar las elecciones. No, yo recuerdo ese proceso cuando Francisco Javier García, en una reunión con un grupo de amigos periodistas, él decía, nosotros se lo mostramos y le dijimos, Danilo, tú no puedes porque mira los números. Y él decía, óyeme, yo puedo llegar a un 30%. Iba a pasar exactamente lo mismo que en el 2000. Francisco Javier le decía, pero ¿qué tú vas a lograr con un 30%, Danilo? Entonces, era una obstinación. Pero fíjense, él quería hacer lo mismo que hizo en el 2000. Sí. Es decir, él perdió de Hipólito Mejía, nada más y nada menos que por 24 puntos. Sí, casi 25. Y quería ir en el 2008, que el presidente Fernández no tenía impedimento constitucional, y le podía ganar fácil a Miguel Vargas como le ganó. Él estando a 20 puntos por debajo, o 15 puntos por debajo de Miguel Vargas. Porque era él. Danilo Medina no concibe la política que no sea él. Por eso fue que ha hecho todo esto. Incluso el candidato testaferro no es el candidato testaferro. El candidato testaferro quiere ser él. Que dicho sea de paso, se le zafó hoy en el discurso. Porque dijo, yo gano las elecciones. Sí, yo voy a ganar como si él fuera el candidato. En consecuencia, volvemos otra vez al carácter. Vamos a seguir viendo el desarrollo del discurso. En el año 2008... ganamos las primarias del PLD con un 70% a nuestro favor. El actual presidente, sin embargo, nunca reconoció nuestra victoria, nunca nos felicitó, al revés, dijo que le había vencido el Estado,
no participó en la campaña electoral, nunca se integró. Oigan ¿Viste? eso, señores. Eso es otro rasgo de la personalidad de Danilo. Sí. Danilo, si no gana o si pierde, Bajen no tiene aquí. la hidalguía. No tiene la hidalguía de decir, perdí. No la tiene. No reconoce. En consecuencia, es o gano, nada O más gano. es bien si o gano o gano. O gano. Fíjense que aún gana el doctor Leonel Fernández en el 2008, gana, con un amplísimo margen. No lo felicita. No. Ni Y lo reconoce. Nunca lo felicitó. Entonces- y ni se integró a la campaña. Entonces eso se llama bajezas, eso se llama mezquindad, eso se llama odio, eso se llama envidia, ni Eso más se ni llama menos. Eso se falta de grandeza personal. Bueno, Porque a él lo menos- catalogaron como mediocre. Lógico, por eso es Sí. que ha vivido corroído por esa situación, que era lo que estaba describiendo el doctor Leonel Fernández ayer en su discurso. Pero mira, Juárez, yo quiero destacar un tema en el que es reincidente Danilo Medina, pero su entorno también, la mentira. No, mentira. La mentira es constante en cada una de las actuaciones y de hecho las posiciones que abiertamente y de manera descarada, ellos lo dicen de manera destemplada, sin ningún tipo de sonrojo ante los medios de comunicación. Y fue lo que pasó hoy con la diputada Miriam Germán, que frente a un medio de comunicación, ella queriendo hacer todo un drama, que todo el mundo conoce muy bien a Miriam Germán, una mujer de temperamento muy fuerte y destemplado, que tiende a insultar bastante, la gente la describe como una mujer impetuosa, de arranques y que es una mujer que tiene una personalidad un tanto controversial. Bueno, pues ella dijo en los medios de comunicación hoy que eso era mentira, que Danilo nunca rebatió eso del 49%, que él simplemente dijo, ya dejen eso así y listo. No es verdad. Y eso no es verdad, porque hay testigos. Así es. Hay demasiados testigos. Ahora, si usted me dijera que todos los miembros del comité político se murieron y que todo el mundo que estaba alrededor de Balaguer también se murió, usted puede inventarse esa mentira. Así es. Pero usted inventarse, o sea, frente a los medios y de manera destemplada y decirlo con un melodrama, como lo quiso hacer ella, yo creo que eso es faltarle demasiado ya el respeto al pueblo Pero dominicano. fíjense cómo el doctor Leonel Fernández... Como reincidente la mentira del propio Danilo Medina en el día de hoy, pero de eso vamos a hablar más adelante. Y en el resentimiento de no tener la hidalguía de reconocer un triunfo. Sí. En esta ocasión, en la primaria, trabajó para destruirle un triunfo. Es decir, el odio y la inquina ha llegado a un nivel que trabajó para no solamente ya para no reconocer el triunfo, sino para destruírselo, escamoteárselo. Entonces, oigan cómo sigue planteando el doctor Leonel Fernández este análisis de las características de la personalidad de su adversario, el presidente Danilo Medina, en esta línea histórica de comportamiento frente a acontecimientos fundamentales para la nación. Vamos a ver. Algunos de los que hoy levantan sus voces de manera soberbia y altisonante dejaron entonces, eso fue en el 2008, abandonado a su líder actual. Ahí estaba la OTAN. Y lo dejaron solo porque se fueron detrás de los decreticos. Se aferraron complacientemente al nuevo gobierno y dejaron que el candidato derrotado emprendiera su travesía por el desierto. En las elecciones congresuales municipales del 2010, el Partido de la Liberación Dominicana llegó a la cima de su gloria y obtuvo 31 senadores, decenas de diputados y una gran cantidad de alcaldes. La mayoría de los legisladores que resultaron electos en las elecciones congresuales municipales del 2010 recogieron 2 millones de firmas para persuadirme de la necesidad de continuar al mando. Se realizó una gran concentración en el Palacio de los Deportes a tales fines. Sin embargo, dejé claro, sin titubeo alguno, que endosaba esos 2 millones de firmas al partido, debido a que la Constitución de la República me impedía una nueva reelección. Ustedes saben lo que significa eso.
exactamente lo que lo caracteriza como líder de partido. Pensó en su partido, no en su persona. Contrario a Danilo, que todo es su Congreso, su partido, su candidato, todo es su. Porque es un yoísta enfermizo, lamentablemente. Y lo ha demostrado. El doctor Leonel Fernández tenía los números, tenía el Congreso completo, el comité político completo, incluso la popularidad, para poder hacer el invento de modificar la Constitución. Nosotros incluso le planteamos una vía que era bien prácticamente imposible, pero era una legitimación al fin, que era referéndum aprobatorio primero, luego la asamblea con las 2/3 partes y luego otro referéndum refrendando eso, que era ir al pueblo 2 veces. El doctor Leonel Fernández ni cogió una vía ni cogió la otra, respetó la Constitución, exactamente contrario a lo que hizo Danilo Medina en el 2002, en el 2016 y en el 19, que la quiso modificar por interpósita persona, haciendo figurar como que era una iniciativa del Congreso, sí, con los medios que dijo Manuel Díaz que se estaban empleando. Fíjense características, 2 hombres públicos frente a los mismos acontecimientos, los paralelismos. Por eso, esa disección que hizo el presidente Fernández ayer de lo que es su comportamiento frente a su partido, para que su partido tuviera los triunfos que tuvo, debidos a él, no a Danilo Medina. En el 2012, el doctor Leonel Fernández Reina, incluso con doña Margarita Cedeño de Fernández, que le doblaba la popularidad a Danilo Medina. Y él dijo ayer con justa razón, dijo, para mí fue una decisión muy dura decirle que no aspirara, claro, para mantener a su partido unido y en el poder. Eso es hidalguía, eso es sentido de trascendencia, para los fines que él entendía que era el partido de Juan Bosch. Exactamente lo contrario a lo que ha hecho Danilo Medina y sigue haciendo Danilo Medina. Mira, Juárez, yo creo que ese discurso que va a quedar ahí para la historia, que Leonel eso lo valora mucho también, creo que tiene una importancia extraordinaria por la trascendencia del mismo. O sea, él ahí está anunciándole al pueblo la salida de su partido, que él, junto a un grupo de compañeros, ayudó a formar y a fundar, y desde jovencito estuvo primero en el PRD y luego pasa al Partido de la Liberación Dominicana para emprender ese sueño que le impregnó en sus corazones y en su cabeza el profesor Juan Bosch a todos esos jovencitos. ¿Cuál era ese sueño? Bueno, completar la obra de Duarte, hacer de esta República Dominicana una República Dominicana soberana, libre, independiente, con una democracia sólida, con, claro, una sociedad inclusiva, donde todos tuvieran las mismas oportunidades. El Estado Social Democrático y de Derecho, que tanto ha soñado, o que lo soñó el profesor Juan Bosch. Sí. Entonces, lo trascendente de este discurso es precisamente el Leonel Fernández hacer primero un recuento de lo que fue su vida en el Partido de la Liberación Dominicana, de cómo él políticamente creció en esa organización política y los valores que a través de esa organización política le definieron su figura como político y luego como mandatario a ejecutar ya políticas, accionar como tal. Entonces yo creo que era necesario que Leonel aclarara una serie de cosas que estaban un tanto confusas. Cierto. Que muchas veces la gente, bueno, se dice una cosa, miente, que algo queda, decía Juan Bosch. Y entonces el que él lo pudiera también, que le llegó la oportunidad de Leonel decir tantas cosas que nunca había dicho, que nunca la había revelado, pero que... Y no lo hacía precisamente por la armonía en el partido. Por la armonía, no, y él lo dice, ¿cuántas veces no me desprendí yo para yo permitir que la unidad del partido prevalezca? Cierto. Y tuve que dejar a un lado incluso mi concesión sobre lo que es la Constitución
toda la parte, mis pensamientos, la parte moral, lo tuve que echar a un lado para preservar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, porque yo no estaba de acuerdo, dice Leonel, con que esa constitución se modificara para beneficiar al presidente de turno. Pero dejé todo eso a un lado y me uní a la campaña. Para ser presidente a Danilo. Para ser presidente a Danilo Medina, contrario a lo que Danilo dice hoy, que Danilo dice que en el 12 fue él que ganó su candidatura y en el 16 también, pero el pueblo dominicano sabe que eso no es verdad. Y no solamente el pueblo dominicano, el mismo Danilo Medina, bueno, y lo tenemos ahí, lo tenemos ahí para que el país sepa, reconoció en una forma clara, porque no había manera de evitarlo, que Leonel Fernández Reina trabajó en la campaña de él para hacerlo presidente a él y a todos esos sirvientes que él tiene ahí ahora privando en dioses, hacerlo presidente hasta el sol de hoy. Sí. Vamos a poner al propio Danilo Medina en ese momento. En lo que los muchachos lo buscan. Ok, ya lo tiene ahí. Para decir algo. Para lo que se le quiera olvidar. Porque quiero reconocer aquí que el compañero Leonel trabajó en esta campaña más que en su propia campaña. A él le debo que pudiese estructurar la unidad más sólida que partido alguno haya exhibido en una campaña electoral. Gracias por su entrega y su dedicación a la conquista de esta victoria. Estás viendo A Ganar. Leonel 2000. ¿Sabe, Juárez, que alguien le preguntaba por Twitter? Eso le llaman a confesión de parte, relevo de pruebas, decimos los abogados. Sí, porque hoy le preguntaba a alguien en Twitter, Danilo, ¿cuál de las dos es que es verdad? ¿Esa vez cuando tú diste esta declaración o esta que tú das ahora? Porque mentira tras mentiras. Por eso es que yo hablo del tema de las mentiras, porque justamente en el día de hoy Danilo le mintió, no una vez, varias veces, estaba fúrico, porque, claro, el estar tan furioso, estaba desencajado, fuera de sí. Debieron haberlo dejado hablar un poco más. Bueno, si lo dejan hablar un poco más. Aunque sea 15 minutos más. Si lo dejan hablar un poco más, bueno, eso es terrible, porque en el poco tiempo que habló, le mintió varias veces, como él acostumbra al país, como que nadie aquí está enterado, como que todo el mundo es de Marte, que nadie es de la República Dominicana. Pero yo me quiero referir a algo, Juárez, muy importante. Y es cuando Leonel Fernández ahí habla de que, bueno, deja a un lado incluso sus pensamientos y su concesión. Y apoya a su compañero para hacerlo presidente. Exacto, pero él cuando va haciendo el relato, va haciendo un recuento de todo lo que ha pasado durante todos estos años, él va dejando de más en más hasta caer en el tema de cómo se fue degradando el Partido de la Liberación Dominicana y quién es que lo degrada. Así es. Construyendo lo que Juan Bosch siempre rechazó, el grupismo. Y por eso incluso, ¿quién es que crea la OTAN? La OTAN es creada por Danilo Medina, por si ustedes no lo sabían, porque es importante que también lo sepan. Una OTAN que decidía, se reunía los lunes, y eso eran unos almuerzos que ya usted sabe, eso era la tarde entera. Desde el mediodía él se refirió hasta, a ella ahora. Y él se refirió. Lo vamos a ver ahora. Bueno, y lo vamos a ver. Porque él va entonces describiendo cómo esta organización política se fue pervirtiendo, degradando. Vamos a oírlo en las propias palabras de él. Cuando él pasa del proceso del último mensaje, que era relativo al 2012, cuando él apoya a Danilo, sigue el próximo. Sí. Luego, con 30 puntos por debajo en las encuestas frente a Santiago, le ayudamos con gran dedicación. Oiga bien, se faja. Porque en el proceso del 12, no solamente que el doctor Leonel Fernández no se dejó persuadir de modificar la Constitución para quedarse, ni siquiera llevar a su esposa Margarita Cedeño de Fernández, sino que
se fajó junto con todos nosotros los aliados, con 30 puntos por debajo, dice él, en las encuestas. Eso fue en el 2000. Eso fue en el 2000. Él habla del 2000. Sí, sí, pero luego en el... No, entonces en el 2012. Era el próximo... No, vamos al próximo. Era el 2012. No, siga, ese es otro. Sí, pero baja y busca el 2012 para que no esté eso sí, ahí. En el 2012, después del 2012, él empieza a hablar de cómo una vez se llega al gobierno, se instala toda una campaña en contra de él. Sí. De forma de tratar de degradarlo. Si no lo ubicamos. Sí, un momentito. Sí. Porque fíjate que en el 2012, Juárez, él ahí se ve en esa disyuntiva de que Margarita Cedeño de Fernández en todas las encuestas salía arriba de todo el mundo, incluyendo Danilo Medina. Sí. La mejor valorada, incluso en algunas encuestas, la valoración de la doctora Margarita Cedeño de Fernández estaba empate con el doctor Leonel Fernández y a veces hasta puntitos encima. O sea, su valoración era muy alta. Y era la candidata natural del PLD para esa contienda del 2012. Sin embargo, él dice, con mucho dolor, y para él fue una decisión muy fuerte, una decisión que le costó bastante, decirle a su esposa que por favor se retirara con el propósito de mantener la unidad en el partido, porque él sabía que si Margarita iba como candidata, eso iba a traer como consecuencias la ruptura, la división del Partido de la Liberación Dominicana, y él no iba a permitir que en sus manos eso se llevara a cabo. Ni más ni menos lo que sí ha permitido. No, permitido Medina, no, lo que ejecutó Danilo no solamente Medina, que permitió, que lo ejecutó. Impuso un fraude descomunal para tratar de hacer una reelección con un testaferro, porque ni más ni menos eso es lo que ha estado sucediendo, una reelección con un testaferro, sabiendo él que se iba a producir una conmoción y una división del Partido de la Liberación Dominicana, porque el Partido de la Liberación Dominicana de Juan Bosch, como lo dijo con mucha tristeza ayer el doctor Leonel Fernández Reina, ya no existe. Se convirtió en eso, se eclipsó, porque se convirtió en eso que tú decías, en una degradación tras otra. Sí. Danilo Medina pervirtió el ejercicio del poder político desde el gobierno y tiranizó el partido. Sí. Por eso terminó siendo, creo que ya lo ubicamos, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Al abandonar el gobierno en el 2012, mi nivel de aprobación llegaba al 74%. Pero eso, que en principio debió servir de estímulo y aliciente, obró en mi contra. Oigan bien, sirvió para que mis adversarios pusieran en ejecución una intensa y despiadada campaña de demolición moral. Vamos a ver el próximo. Intentaron hacerme desaparecer del escenario político nacional. Oigan bien. Al tiempo de destruir nuestro legado en beneficio del progreso y el bienestar del pueblo dominicano, se aplicó un plan de descrédito nacional e internacional. Ustedes se recuerdan lo de Quirino, a través del cual se lanzaron mentiras, falacias, insultos, inmundicias, groserías, todos destinados a hundir a mi persona y desmoronar mi imagen. Eso es propio de gánsteres, lo que se le hizo al doctor. Con el tiempo empezó a verse claro que ese plan de descrédito en mi contra era parte de un proyecto político. Oigan bien, pueblo dominicano. Era parte de un proyecto político bien concebido, dirigido a perpetuarse en el poder. Repetimos, bien concebido, dirigido a perpetuarse en el poder, que ni más ni menos es lo que ha estado sucediendo. De ahí la reforma de la Constitución del 2015 con el único propósito de hacer viable la reelección presidencial. El doctor Leonel Fernández habló claro ayer. A pesar del diabólico plan de destrucción con fin de mantener la unidad del PLD y de que se ganasen las elecciones del 2016, puse en segundo plano mis propios valores, creencias y forma de actuar. Oigan bien el nivel de sacrificio del doctor Leonel Fernández Reina. Suscribirme a los acuerdos de 15 puntos firmados por los miembros del CPE. ¿Y qué sigue diciendo? Se incumplieron.
de manera atropellante varios de los acápites de este acuerdo, incluyendo recientemente el impedimento para que el compañero Demóstenes Martínez asumiera la presidencia de la Cámara de Diputados, dice el doctor Leonel Fernández. Fíjense qué nación. Ese incumplimiento fue la reacción airada, oigan bien, la de hoy es muy parecida, sí, furiosa frente al movimiento popular que se vio compelido a tomar las calles para frustrar una segunda reforma constitucional consecutiva, oigan bien, pueblo dominicano, la cual ni siquiera Trujillo se atrevió a realizar para continuar en un tercer mandato consecutivo. Esto es indignante. El doctor Leonel Fernández Reyes está describiendo lo que ha sido una especie de plan malévolo de permanencia truculenta, fraudulenta, tiránica de Danilo Medina. Vamos a ver ese próximo, vamos. Bajo la consigna de que la Constitución no esté en venta, dice el doctor Leonel Fernández Reyes, distintos sectores de la sociedad dominicana, desde los más humildes, como los motoconchistas, los profesionales de diversas ramas, artistas, religiosos, sindicalistas, empresarios, levantaron su voz de protesta. Fueron días espléndidos e inolvidables de lucha, de batallar por una causa que al menos por un instante le devolvieron a la política su sentido de mística, dignidad y de patriotismo. ¡Qué gigante! ¡Qué gigante! ¡Qué gigante con relación a estos enanos que le adversan de manera mezquina! Estamos hablando de, como describe él, lo lleva al poder en el 2012 y en vez de, con una popularidad alta, en vez de ponerse centrada el gobierno a proteger ese legado, trabajaron para destruirlo. Sí. Le trajeron a Quirino, Ernesto Paulino Castillo, que era el jefe del narcotráfico durante el gobierno de Hipólito Mejía. Claro, con y que fue apresado empezando Leonel Fernández y extraditado. Y se asociaron con él para destruir al doctor Leonel Fernández. Eso es un gangsterismo político, que ni más ni menos es el que ha seguido hasta ahora. Esa es la calaña de gente que está ahí en ese Palacio Nacional. La que está siendo descrita por el doctor Leonel Fernández como una especie de disección quirúrgica de lo que ha sido. Vamos a seguir analizándolo, porque la verdad es muy potente el Las contenido. Pasadas elecciones primarias abiertas del PLD constituyeron una mancha y una venganza en la historia del PLD. Se emplearon todas las maniobras malignas concebibles hasta llegar a convertirlas en lo que realmente son. El primer matadero electoral automatizado del siglo XXI. Ni más ni menos. Un atraco a la voluntad del pueblo dominicano, hecho delincuencialmente por gente que no tiene el más mínimo escrúpulo y que están aterrados con dejar A mí me gustó mucho ni eso, más, ni el menos. primer matadero, un matadero automatizado. automatizado. Entonces ya él pasa a analizar ahora, vamos a seguir viendo la próxima, los acontecimientos importantes, a pesar del uso en forma grosera de miles de millones de pesos, porque no fue nada más el atraco digital, el uso en forma grosera de miles de millones de pesos, de alzarse con todo el peso institucional del Estado, de contar con el involucramiento activo de ministros, gobernadores, directores departamentales, alcaldes, militares. La fuerza del pueblo salió triunfante. Esa es la pura verdad. La fuerza del pueblo venció al Estado. Demostró que a pesar de todas las adversidades y vicisitudes, es hoy por sí mismo una fuerza política respetable con peso específico en la República Dominicana. Las fuerzas gubernamentales ni vencieron ni convencieron, y para intentar imponerse sus miles de millones de pesos invertidos, oigan bien, pueblo dominicano, sus miles de millones de pesos invertidos resultaron insuficientes, pues tuvieron que recurrir en adición a la realización de un fraude electoral. Que quede bien claro, los últimos acontecimientos ocurridos en el PLD han tenido lugar por la imprudencia, la tosudez y la creencia de que el poder no tiene límites, de que el poder es para usarse, de que se hace lo que conviene, de que el poder no se desafía. Esa es la filosofía de Danilo Medina para instalar una dictadura en este país. Así lo han dicho varios legisladores cuando algunos periodistas lo han abordado. Pero oigan bien cómo hilvana el doctor Leonel Fernández ahora. Pero allá en el fondo
emerge una vez más como factor oculto, la obstinación por hacer realidad lo imposible. Ustedes recuerdan cómo él lo hilvanó. Esto es una trayectoria de casi 20 años. 2000 a 2019, el gobierno se ha convertido en un ente rencoroso, vengativo, que acosa, que silencia las voces que se le oponen, que presiona y que no se sonroja para atropellar. Una vulgar dictadura, truculenta, falsaria y corrupta. El PLD de Juan Bosch ya no existe. Entonces, sentencia. La estrella se ha eclipsado. Oigan eso. Muy triste, señores, pero vamos a analizar, vamos a volverlo a decir. Vamos a ponerlo, porque el doctor Leonel Fernández debió haber sido la frase más dura para él escribir ahí. El PLD de Juan Bosch ya no existe. Claro, lo anterizaron. La estrella se ha eclipsado. Sí. Por eso es lo que él plantea luego ahora. Las bases del PLD siempre estarán en mi corazón, en mis desvelos y consideración. Oigan bien, el pleito no es con ella, con las bases. Ahí están mis orígenes políticos. Conozco su capacidad de sacrificio, de dedicación y de amor al pueblo. Donde quiera que me encuentren, oigan bien, bases del PLD, esas bases recibirán siempre mi apoyo, mi respeto y gratitud. Eso se llama un estadista, señores. Dice, es largo el recorrido que he realizado dentro de las filas del PLD estos 46 años. He sido un hombre afortunado. He aprendido, he luchado y me he confundido con el pueblo para ser parte de su historia. En la memoria quedarán amigos, compañeros y tal vez anécdotas que contar, dice él. Con mucho pesar ha llegado la hora de partir. Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez. Un retrato perfecto de las características de sus adversarios en el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de un análisis psicosociológico y político del Partido de la Liberación Dominicana exactamente. ¿Cómo se va a quedar con un partido degradado ya a esos niveles? Sí. Por eso es que al final de sus palabras dice lo siguiente. Vamos a ver los últimos. Después de haber vivido los 46 años más fructíferos de mi vida, de considerarme un humilde discípulo de la escuela del pensamiento de Juan Bosch, presento de manera irrevocable formal renuncia a mi condición de presidente y miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Después, guiado por el Espíritu Divino, me esperan otros caminos por transitar. Oigan bien, pueblo dominicano, el doctor Leonel Fernández tiene nuevos caminos por transitar ya. La creación de un nuevo proyecto político, la fuerza del pueblo, que procurará conquistar por fuera lo que desde dentro nos fue usurpado. La esperanza del pueblo dominicano por construir un mejor futuro. Ahí la estaremos apoyando, presidente Fernández. Todos los partidos y movimientos que estamos en ganar. Por eso se fundó la Gran Alianza Nacional Renovadora. Por eso este espacio ha estado para ustedes desde hace más de 2 meses, difundiendo el respaldo irrestricto a ese gran líder nacional que hoy da ese paso. Y bueno, y son muchos los partidos que están ya en proceso de negociación con el equipo político del doctor Leonel Fernández. Ustedes saben que en el día de ayer, en horas de la tarde, el Partido de los Trabajadores Dominicanos se reunió, hizo una asamblea para concretar todo, para ya dar a conocer ese paso gigante que da esa organización política. Y hay contacto con fuerzas políticas. El Partido Reformista, por ejemplo, también está en negociaciones muy avanzadas. Pero Ganar tiene su candidato de hace ya 2 meses, que es el doctor Leonel Fernández Reina. Y tenemos incluso la Casa Nacional abierta, los locales, más de 600 movimientos que apoyaron y siguen apoyando. Y es el candidato ya de los partidos que forman Ganar. Mira, tú has dicho algo muy importante. Que lo tengan claro, por eso es que están desesperados
desesperado y estaba fúrico el hombre hoy en el... Claro, porque en al el final, Teo Cruz. yo creo que al final están los mensajes de Pero es yo para quiero- afuera que van. Sí. Vamos Mira, a ver. pero déjame decirte algo, que Leonel también en esto se distingue de otros acontecimientos políticos quizás un tanto similares cuando líderes importantes del PRD que se ha dividido en varias oportunidades, pero en la última oportunidad, y cada vez que sucede esto, o el Partido Reformista, ¿qué sucede siempre? Bueno, que hay confrontaciones entre un grupo y otro de quién se va a quedar con la Casa Nacional, quién se va a quedar con los locales, quién se va a quedar con esto o con aquello. Leonel Fernández se fue y se fue Lógico. simple y llanamente que con el pensamiento y la memoria del profesor Juan Bosch. Y Con el apoyo de la inmensa enseñanzas- mayoría de los las PLD. enseñanzas del profesor Juan Bosch y claro está, y con un grupo importante de militantes, dirigentes de esa organización política. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia de un político de otro. Leonel Fernández, a pesar de que fueron a militarizar la Casa Nacional como el presidente de turno está en la presidencia, tiene tanto poder, fueron y militarizaron la Casa Nacional. Anteriormente habían hecho lo mismo con la Casa Presidencial, donde siempre Leonel Fernández hace sus reuniones y todo aquello. Pero Leonel se va con las manos vacías. Porque él sabe No que el se líder es lleve él. entre las uñas, como dice el doctor Franklin Almeida, respondiéndole a un comerciante de la política, José Ramón Peralta, diciéndole, sí, pero yo me voy solamente que con el pensamiento, los ideales de Bosch, pero entre las uñas no me llevo nada. Así No es. me llevo nada. Pero oigan los Entonces, mensajes finales que le manda a esa cúpula del Palacio, precisamente donde está ese que quiso injuriar al doctor Almeida. Vamos a ver. Vamos a ver. La Fuerza del Pueblo será un proyecto de unidad nacional para representar los anhelos de las grandes mayorías, profundamente democrático. Que apueste por el cumplimiento de las reglas de juego, la transparencia, la participación dinámica de todos los sectores de la sociedad. Vamos a ver el próximo. Será además un proyecto renovador Será. en las formas y en el fondo, un proyecto cercano y humano, en fin, un proyecto de futuro, integrado por hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, capaz de devolver la esperanza y la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones. En lo inmediato, con el apoyo recibido en las primarias del pasado 6 de octubre, continuaremos sumando a los distintos sectores de la sociedad dominicana, deseosos de formar parte de una nueva organización política que abre sus puertas a la participación democrática. Estableceremos alianza con otras organizaciones políticas, ahí es que estamos hablando de la Gran Alianza Nacional Renovadora, con la sociedad civil, con núcleos profesionales, con líderes sindicales y sociales, y crearemos una fuerza de oposición tan potente que en poco tiempo contribuirá a reconfigurar el escenario político nacional. Y ahí la importancia, esa Sí, sí. reconfiguración Exacto. del escenario político. Con la fuerza del pueblo le haremos saber a los engreídos de Palacio que no se saldrán con la suya, que al pueblo se le respeta y que se preparen para escuchar por todos los confines del territorio nacional la consigna de que para el 20 es para afuera que van. Hasta los muchachos de aquí. Pero lo han oigan dicho. cómo termina luminosamente el doctor Leonel Fernández. En estos momentos de emociones y sentimientos encontrados por un capítulo de mi vida que termina y otro que inicia, me permito invocar a las Sagradas Escrituras. Óiganlo bien lo que están hablando pleplas sobre que quieren torcer Quitarle los la valores Biblia cristianos al de escudo. nuestra nación. Sí. Me permito invocar a las Sagradas Escrituras en el Salmo 23 que reza así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El próximo. Vamos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y Amén. así
culmina Leonel Fernández. Una pieza magistral. magistral, así mismo que la es. nación tiene que sentirse orgullosa Sí. de Y que cómo tiene él ese termina, líder y ese cómo camino. Él cierra, cómo Así él cierra. Él cierra con ese salmo que no es la primera vez que Leonel lo resalta. Definitivamente que es su salmo favorito, el 23, como es mi salmo favorito también. Sí. Es uno de los salmos más hermosos con que contamos, de todos los salmos que tiene. El escudo del cristiano. Sí, claro que sí. El escudo del Salmo cristiano, 23, la fe. Sí, y ahí es donde se resalta esa fe férrea de Leonel Fernández y que él no temerá. Y por eso ese discurso, un discurso valiente, es un discurso donde dice claramente, pone en evidencia primero lo que ha sido este señor dentro de la política y dentro del Partido de la Liberación Dominicana y el daño que le causó a esa organización política hasta llevarlo a la destrucción. Pero parece, porque por eso al final es que Leonel concluye diciendo, el partido de Juan Bosch no existe. Pero las bases pueden contar conmigo. Las bases pueden contar conmigo. Porque él dice, ¿quién lo destruye? Lo destruye la cúpula. Una cúpula que se apoderó, se hizo dueña de ese Partido de la Liberación Dominicana, fue secuestrado por esa cúpula hasta volverlo añicos a ese Partido de la Liberación Dominicana. ¿tú sabes lo que no pasó dejándole a Leonel Fernández ninguna opción. Ninguna opción. Porque ya no era un problema de si Leonel permanecía y era hacerse cómplice de todas esas trapacerías. Pero por Dios. Estamos hablando de métodos delincuenciales, vulgares. Sí. El que se quedaba ahí se estaba haciendo cómplice de estos métodos delincuenciales. Entonces hoy parece que el EPA fuera que van, los ha sacado de casilla y se fueron a parar. Originalmente tenían de que un pleno en el Palacio de los Deportes. Después dijeron que no, que era en la cancha del Teo Cruz ahí, de una cancha de basquetbol que hay ahí. Entonces fueron el pleno de dirigentes. Y yo creo que ahí salió Danilo Medina, se le hizo dos gestos de sinceridad hoy. Vamos a ver las imágenes. Parece que con la furia que tenía, vamos a ver donde él dice que él ganará. Dice, ahí estaba fuera de sí. Danilo, con las personas que están, yo gano las elecciones. Con las personas que estaban ahí. Pero yo gano las elecciones y él es candidato. Y él es candidato. A él se le chispoteó. Se le chispoteó. Porque todo esto ha sido una maroma de él, este fraude, un golpe de Estado digital dado por él. Para quererse quedar con la cara apretada del candidato que lo arrugó hoy. Sí, porque pero, le dice de que penco. Eso. Vamos a ver, le dijo de que penco. Oiga, mira, Gonzalo, es un penco de candidato, dice Danilo Medina, pero yo pero quiero vamos leer. A poner, no, yo creo que tenemos, yo no lo quería creer, yo lo leí 2 veces y fui al periódico por si acaso, y yo, penco le dijo, vamos a ver lo que dice penco. Según el Google, caballo flaco, viejo y desgarbado, de poco valor y utilidad. O sea, la otra es peor. No, la otra es peor. No, pero la otra es peor. Que está falto de vigor o es holgazán e inútil. Dios mío, eso es una desconsideración. Entonces, porque no lo dejaron ni hablar. No lo dejaron ni hablar. No, pero él lo describió bien, porque en realidad. Pues no. Tampoco. Yo no lo hubiera arrugado de esa forma jamás en la vida. Pero desgarbado, caballo flaco. Dije un penco de candidato. Ya el candidato falló porque arrancó mal. Ya ahora para adelante. De aquí para adelante el penco. El penco. Porque el penco de candidato. Pero lo peor no fue eso. Lo peor es que él dice, Danilo dice, yo gano las elecciones con la gente que estaba ahí. Vamos a enseñarle un poquito a la gente que estaba ahí al público. Señores, ahí agarraron, vamos a ponérselo para que ustedes vean. Con la gente que dice Danilo que él gana las elecciones. Sí, porque es bueno que la gente haga su propio juicio. Y vamos, mire. Eso es lo que estoy grabando. Felices que llevan ahí para llenar gradas y hacer un bulto, porque los dirigentes del PLD están en shock porque las bases se van con Leonel Fernández. Mira, mucha gente tapándose la cara. La gente se va con Leonel Fernández. Por eso era que estaba fúrico, estaba fuera de sí, porque ha sido un fracaso. Mire, ese fue el famoso pleno de dirigentes
que supuestamente ahí fue que le dijo penco Sí, hoy le dijo el penco de candidato, o sea, el señores, desgarbado e inútil señores, candidato. Yo creo que tenemos, estamos hablando de llenar una cancha mediana de basquetbol. Dice que para un pleno nacional de dirigentes. Ustedes recuerdan los plenos nacionales de dirigentes del PLD con todos los dirigentes reconocidos en todo el país que venían con entusiasmo. Sí. Y tú tenías los presidentes del comité intermedio, tú tenías los dirigentes legendarios del partido. Señores, una catástrofe para el Partido de la Liberación. No, pero mira, las renuncias. Porque ya el partido, como dijo el presidente Bosch, digo, el presidente Fernández, el partido de Bosch. Ya, el PLD ya no existe. Miren, entonces, porque son gente digna, gente buena, pero gente del pueblo acarreada. Mira, ahí está la señora con su bebé, por Dios. Sí, tapándose el rostro. Entonces no engañen al país, dice que pleno nacional de dirigentes. Entonces sale Danilo, vamos a ponerlo ahí, que dice que con esa gente, ¿cómo es que decía? No, que con esta gente que están aquí, él gana las elecciones. Mira, fue primero, tuvo un lapsus el presidente Danilo Medina. Vamos a leerla, yo creo. Él habla la información que dice, el presidente Danilo Medina dijo al pleno de dirigentes, ustedes vieron el pleno de dirigentes, al pleno de dirigentes, Dios mío, que con las personas que estaban presentes, que con las personas que estaban presentes en la actividad, él se encargaba de ganar las elecciones generales del año próximo, por Dios. Tuvo un lapsus porque al presidente Danilo Medina lo están acusando de justamente tener un candidato títere. ¿Por qué razón un candidato títere? Ahora es un penco. Ahora es un penco de candidato, o sea, un desgarbado, inútil candidato, lo que le quiso decir, muy feo. Pero dentro de todos los análisis que se pueden hacer de el por qué Danilo escoge al más penco de candidato, al más penco, como le porque no es un candidato, bueno, es un testaferro, es un candidato testaferro. Es un títere, como es el más torpe, es al que Danilo puede manejar. Fíjate que no lo dejó hablar. Fíjate que hoy decidieron no dejarlo hablar, y quien habla es él. El que va a ganar, según él, las elecciones del próximo año. O sea, que no va a ser Gonzalo Castillo el real candidato, que el real candidato es él. Y mira, me dio mucha pena ver al presidente Danilo Medina, el presidente de la República, estaba transformado de ira tanto, porque estaba desencajado, estaba completamente desencajado. Incluso dijo que él ha hecho un mejor gobierno que Leonel, o sea, una competencia de un muchacho hablando, yo soy mejor que tú, y yo lo hice mejor que tú, por eso es que tú estás así. Eso lo dijo hoy el presidente Danilo Medina, pero dijo más, dijo varias mentiras, como ya les he dicho, y una de esas mentiras fue justamente decir que él en el 2012 fue él que ganó, que Leonel no lo ayudó en lo absoluto, que yo creo ya que lo vimos a él mismo diciéndolo, o sea, pero por otro lado en el 16 también lo mismo, o sea, ¿cómo es que parece que esa forma tan desencajada, tan desequilibrada en que se encontraba y estaba tan lleno de ira, yo creo que no le permitió ni siquiera poder hilvanar bien. Recordarse que él dijo lo que dijo. Sí, porque claro, era fácil que nosotros lo íbamos a sacar de archivo de una vez. Señores, lo que puso a Danilo Medina, lamentablemente, en esta posición hoy de estallar y de mostrarse como el que ojalá hubiera hablado unos 5 o 10 minutos más. Una lástima que fuera tan rápido. Que le quitaron el micrófono para que se confesara frente al país. Eso es él. El rencor, la inquina, el resentimiento. Y amenazas también, porque amenazó a los candidatos. Amenazó a los candidatos leonelistas, que le dijo, no crean que yo soy tonto, no. Pero al ver... Porque se lo dijo bien claro, lo vamos a hacer perder si ustedes creen que se van a ir con la candidatura. Así mismo se lo dijo, o sea, pero no solamente... Pero fíjate que lo que pudo haber generado que se saliera de sí es, primero, la pobre asistencia, porque... Es evidente que el pleno de dirigentes no se produjo. Una cancha de no pudieron llenar ni siquiera una cancha de basquetbol del Teo Cruz. Segundo, pero cuando el doctor Leonel Fernández le dice, le vamos a sacar a los que están en el palacio y demostrarle que no se van a salir con la suya. Lo que le está diciendo, lo que es para afuera que va, lo que le está diciendo es, ustedes se van.
Sí. No, es Se para van. afuera que Yo van. voy, la fuerza del pueblo va a hacer lo que tenga que hacer para que ustedes en las elecciones del 2020 De manera transparente. se van. De manera transparente. Se van. Porque eso también Entonces eso es lo que ha quizás creado. él lo ha puesto en shock, porque de lo menos que esta gente hubiera podido estar soñando era que el leonelismo y Leonel se iba a quedar a hacerle el coro a eso. Pero eso es minimizar a los dos Leonel Fernández. Sí. Por eso que se vayan acostumbrando, que se beban la pastilla que se tengan que beber, que se sosieguen. Que se pongan varias dosis, sobredosis. Porque, si es como posible. dijo el doctor Leonel Fernández Reina en su discurso, hay una cosa que deben de estar seguros. Es para afuera que van. Esa palabra le dolió, así pero le llegó hasta lo... Así es. Porque fue la palabra que utilizó también. Para esa desalojar frase al truculento de Hipólito que se en quería el quedar 2004, en el 2004. En el 2004. Ahora el truculento Danilo se quiere quedar, que ya dice que es el que quiere ganar las elecciones. Y es pues para afuera afuera que van. Bueno, pues Señores, ya llegamos al final. llegamos Juárez. al final, agradecemos al canal que nos permitiera Ay, mira, pero estos minutitos extendidos. tengo que saludar a una persona que me la encontré en el fin de semana, a él, a su esposa, a su hermana, José Dime, que dice que no se pierde este espacio, así que para él en el y curso su de la familia, semana vamos a estar un abriendo abrazo. los teléfonos, por lo menos 20 minutos del programa, para oír a todos nuestros televidentes, amables televidentes en todo el país, para que sus pareceres, sus opiniones se puedan divulgar en este espacio. La fuerza de la gran ganar, Alianza Nacional Renovadora, que va a apoyar en a una la forma fuerza del militante a la fuerza del pueblo, que encabeza el doctor Leonel Fernández Reina. Así es. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias por su atención. Será Buenas hasta noches. mañana, pues. Gran Alianza Nacional Renovadora. Ganar. Leonel 2020.